con la exceso, pero estamos aquí en viernes y de buenas. Quiero comentarles que leí trabajos de este tema de prisión preventiva oficiosa. Me puse en contacto incluso con dos compañeros porque todos los trabajos me parecieron buenos. Unos hicieron análisis bastante eh, elocuentes de la problemática que se está llevando a cabo con este tema de la prisión preventiva oficiosa y que ustedes van a ver que está bombardeando absolutamente casi todos los noticieros a nivel Latinoamérica. Hubo un trabajo en particular que me pareció bastante sensible. Espero me autoricen para compartirla, eh, porque sí es muy buen trabajo. Miren, por aquí lo tengo, de la licenciada Julieta. Y he visto trabajos muy buenos. Me voy a estar poniendo en contacto con ustedes. Trato de leerlos en cuanto me los mandan. Hoy, la verdad, ha sido un día complicado aquí en el juzgado. Me faltó, tengo pendiente de leer dos, pero me voy a estar acercando con ustedes. Y precisamente esta problemática era lo que veíamos en la clase pasada de respecto de las políticas públicas de los estados o de muchos estados a nivel internacional. En base a estas políticas públicas en materia de seguridad, era lo que analizábamos respecto a la prisión preventiva oficiosa. Platicamos un poquito de los más salvatruchas, el estado de excepción que ya habíamos venido platicando desde las clases anteriores y todas estas cuestiones inherentes. Hoy me gustaría platicar con ustedes un tema, y les digo, la ventaja de mi clase es que nos da oportunidad de que platiquemos respecto de estos roces políticos y hasta bélicos eh, que están suscitándose en el mundo. Un consejo que yo les puedo dar, no solamente en el derecho mexicano, sino en todas las carreras, es que para estar vigentes o para tener una opinión, que sus opiniones son muy valiosas, ¿eh? En serio, sus trabajos son muy buenos. Necesitamos estar informados. Y parte de esa información es revisar las noticias. Hay muchas fake news ahorita en Internet, que es muy sencillo caer en esas situaciones, pero pues también podemos corroborar las notas informativas. Esta semana nos han bombardeado en todos los medios de comunicación, en redes sociales, en televisión, en radio, de un posible enfrentamiento bélico entre Irán y Estados Unidos. Irak y Estados Unidos, que incluso por ahí dijo un líder de Estado, a Donald Trump, en dado caso de que él desee iniciar una guerra que ni siquiera le corresponde, pues van a desatar, y cito, el infierno. Entonces, estamos ahorita ante uno de los conflictos diplomáticos más graves que hemos enfrentado en la última década, me parece, desde la Guerra Fría que se suscitó entre Estados Unidos e Irak, que evidentemente costó muchísimas pérdidas humanas. No habíamos tenido un roce tan peligroso con estos dos estados. Entonces, ¿por qué quiero encaminar este tema o por qué quiero traer a colación estos roces diplomáticos? No sé si recuerdan que el primer trabajo que les pedí fue precisamente de estas cuestiones de políticas arancelarias que nos impuso Estados Unidos a nosotros y a muchos otros países, e incluso El Salvador, no, Ecuador, el país de Ecuador, hizo un comentario, bueno, el presidente de Ecuador, que a México nos impuso el 27% de aranceles a las cuestiones de exportación. Digo, el producto que consume México de Ecuador es el 2%, entonces, pues en realidad ese tema no trascendió, pero estamos ante una situación crítica de derecho internacional y de cuestiones diplomáticas que, híjole, pues ojalá no pase a mayores. Y en atención a eso,
Hoy me gustaría tocar con ustedes un tema. Ya estábamos viendo un poquito los antecedentes de las ciencias políticas. Desde la clase pasada habíamos platicado que son los sistemas políticos comparados, la administración pública, las políticas públicas, estos conceptos que dicen aquí en México, el que avisa no es traidor. Estos conceptos que van a venir en el examen, que ya está próximo a llegar, porque pues ya estamos muy cerca de la conclusión del módulo, pero platicamos también de la opinión pública y me gustaría dictarles otros conceptos que son completamente relevantes para nuestra materia, que sería el derecho constitucional. Bueno, se los voy a ir dictando, pero por favor, déjenme, los veo, porque hoy veo que están muy callados. Somos poquitos y estamos callados. Entonces, les voy a dictar unos conceptos. No les voy a entretener mucho tiempo. Entiendo que es viernes y que el licenciado de su clase anterior, pues no tuvieron esta clase. Entonces, voy a dictarles estos conceptos y concluimos la clase. Empiezo con derecho constitucional. El derecho constitucional es la rama del derecho público interno que estudia la parte organizacional, funcional y la regulación de los poderes públicos del país, así como los derechos y garantías individuales de los gobernados. Les voy a dictar otra, economía política. La economía política es la ciencia que estudia la relación entre economía desde el punto de vista político, subdividiéndose en tres conceptos: el desarrollo económico, que el desarrollo económico es el medio mediante el cual se puede medir la capacidad de generar riqueza y mejorar el bienestar de sus habitantes. Yo estoy segura que ustedes han escuchado hablar del PIB. El desarrollo económico se mide en PIB, que es el Producto Interno Bruto, que espero tengan oportunidad de verlo en sus clases de Derecho Constitucional. Además, también hablando del derecho constitucional, discúlpenme, hablando de la economía política, aparte del desarrollo económico, también uno de los conceptos importantes que la aborda es la distribución de la riqueza y la política fiscal. Evidentemente, la economía política de los estados, que era lo que platicábamos, que no se les olvide, no perdamos de vista nunca que los estados, el estado mexicano, el estado colombiano, está integrado por territorio, población y normas jurídicas. Cuando digo estado, a eso me refiero. No perdamos de vista que la economía política de los estados, tanto latinoamericanos como internacionales, como europeos, eh, se sostienen precisamente de estas relaciones comerciales
que se llevan entre los países. Si bien es cierto, México tiene un PIB interesante que ha venido en declive, eh, no menos cierto es que gran parte de las inversiones extranjeras son las que mantienen en subsistencia a este país. Y lo mismo pasa con Colombia. No nos vayamos tan lejos. Entonces, la economía política es la unión de estos tres conceptos. Les dicto otro, la sociología política. La sociología política es la ciencia, es la ciencia que analiza la influencia de la sociedad en la política, incluyendo temas como clases sociales, desigualdades sociales, movimientos sociales y punitivismo. Si a ustedes les suena extraño este término de punitivismo, el punitivismo no es otra cosa que el populismo punitivo. Es otra forma de decirle al populismo punitivo. Punitivismo. La sociología política es uno de los factores que actualmente está en crisis porque estando en un país populista o nosotros que estamos en países relativamente populistas, se le ha dado mucha injerencia a la sociedad para emitir dictámenes, para emitir opiniones, para realizar o para involucrar movimientos sociales a efecto de que se lleven a cabo algunas conductas por parte de las autoridades, de las instituciones e incluso de los gobernantes. No lo llamemos capricho, pero sí en algunos temas incluso, y lo digo a título personal, de inclusión forzada. Ustedes podrán ver, y no me voy a meter con ningún gremio en particular, pero los movimientos sociales cada vez son más comunes. Y les voy a platicar uno que me dio un poco me llamó la atención. Este movimiento era para que las personas pudieran estar en aptitud de casarse con animales. Respetable, respetable. Creo que evidentemente si involucra alguna cuestión física es reprobable, pero es un movimiento. Entonces, no lo veamos como un capricho ni lo veamos como inclusión forzada, por mucho que su servidora se los quiera vender así, pero evidentemente hay una presión, hay muchas leyes y afortunadamente en muchas ocasiones han sido de manera positiva, pero hay muchas leyes que se han creado a raíz de esta presión social en relación a los movimientos sociales. Tenemos como ejemplo, digo, lo platicábamos las clases pasadas. Evidentemente el derecho al voto o la emisión del voto de las mujeres fue a raíz de un movimiento. Aquí en México es legal que las personas del mismo sexo se contraigan matrimonio y fue a raíz de un movimiento. El movimiento de 8 de marzo ha servido como presión para que se realicen reformas, incluso constitucionales, a efecto de proteger y garantizar los derechos de las mujeres. Y es esto, lo que se conmemora en Latinoamérica lo que se conmemora en Latinoamérica el 8 de marzo. Hay un caso emblemático aquí en México de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, espero que tengan la oportunidad de investigarlo, es de el homicidio, el feminicidio de Mariana Lima Buendía. A raíz de este feminicidio, llevado a cabo en Chimalhuacán, Estado de México, un municipio humilde, un municipio inseguro, un municipio completamente descuidado. Eh, una joven, si ya se los platiqué, por favor, interrúmpanme, ¿eh? Una joven Mariana Lima Buendía, de menos de 30 años, de alrededor de los 30 años, era novia de un agente de policía, de un policía ministerial.
Se casa con él, me parece que tiene un hijo con él, y cuando vivían juntos, él la violentaba, él la golpeaba, la violentaba físicamente de una manera bárbara. Entonces un día Mariana va con su mamá, y aquí saquen el café, porque este es un chismecito jurídico que tiene, se los juro que eh, tiene que ver con el tema, porque estamos hablando precisamente de estas políticas públicas y de esta sociología política que nos ha servido para implementar pues las normativas que ya tenemos. Entonces Mariana va con su mamá un día y le dice, ¿sabes qué? Voy a dejar a Julio. El homicida se llama Julio César Barraza. Voy a dejar a Julio. No estoy segura si se pega Barraza y si pueden investigar. Voy a dejar a Julio, ya estoy mal, me maltrata demasiado, te dejo al niño, voy por mis cosas y regreso. Entonces, la mamá de Mariana, que es la que inició con este movimiento social, obviamente partiendo del dolor de perder una hija, deja que se vaya. Le insiste, hija, ya no vayas, no vayas por tus cosas. Y Mariana le dice, no te preocupes, mami, ahorita regreso. Mariana se va a la casa que tenía en común con su pareja, con Julio, y no regresa. Entonces Irinea, al día siguiente, porque obviamente Mariana le deja de contestar el teléfono, e Irinea, no perdamos de vista que Irinea es la mamá de Mariana, va a casa de Julio y no abre nadie. Se le hace muy raro. Acto seguido, el mismo día llega Julio, o sea, le está hablando al día siguiente, llega Julio a casa de Irinea y le dice, ¿qué crees, Irinea? Tu hija se suicidó. Irinea obviamente no le cree y va a la casa de Julio y se encuentra con que pues absolutamente todos los indicios del suicidio, la escena del crimen había sido limpiada. No perdamos de vista que él era policía. No pierdan de vista ese detalle que es trascendental. Entonces Irinea ve la carpeta de investigación, va con el agente del Ministerio Público, denuncia un posible feminicidio y el Ministerio Público dice, Cuando llegamos a la escena del crimen y les relato cuál es la versión de Julio. Dice Julio que él llega a su casa, ve a Mariana colgada, la ve por la ventana, se mete por la ventana, la descuelga, la pone en la cama y le empieza a dar besitos. Luego le llama a la policía llega, se lleva el cuerpo de Mariana y a Irinea no le dieron la oportunidad de darle sepultura porque la fiscalía la sepultó. Aquí hay un indicio importantísimo. Primero, nunca se encontró la cuerda con la que Mariana supuestamente se colgó. Nunca se encontró. Cuando Irinea se da cuenta de todas las irregularidades que hubo en el proceso, presentó la denuncia por feminicidio y el agente del Ministerio Público, el fiscal, que era amiga, perdón, del policía de Julio, insistían que no, y que no, que había sido un suicidio y que los indicios no se tomaron fotos, no se recabaron datos de prueba, nada. E Irinea, aquí en México tenemos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisamente nos permite defendernos de las instituciones. Por eso es que la reforma judicial ha sido tan criticada, porque precisamente atenta principalmente en contra de la Corte, que es un contrapeso importante, si no este es el contrapeso más importante de la constitucionalidad aquí en México. Entonces, Irinea va con la corte y le dice, oye, tengo un asunto donde mataron a mi hija, yo estoy segura que mataron a mi hija, pero el agente del Ministerio Público no quiere iniciar una investigación. Este asunto se resuelve y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obviamente Irinea, y aquí es donde entra, y ahora sí de lleno el concepto que estamos platicando,
Irinea empieza a hacer manifestaciones y empieza a hacer marchas y empieza a hacer un movimiento muy importante que, ¿qué creen, chavos? ¿Qué creen, licenciados? Hasta la fecha, este movimiento sigue estando vigente a nombre de Mariana Lima Buendía. Y Irinea empieza a hacer este movimiento para hacer presión y la Suprema Corte de Justicia resuelve y dice, sí, ¿sabes qué? Tienes razón, con independencia de que se hubiera suicidado o no, por tratarse de una mujer con antecedentes de violencia, se debió haber iniciado la investigación desde la perspectiva de género como un feminicidio. La Suprema Corte le ordena a la gente del Ministerio Público que exhume el cuerpo y cuando lo revisan, fue una cuestión muy sonada aquí en México. Cuando revisan el cuerpo de Mariana Lima Buendía, nos damos cuenta que Mariana Lima se colgó, se suicidó con las muñecas rotas. Yo sé que hay gente que tiene el umbral del dolor muy alto, pero pues no me imagino cómo alguien puede cargar su propio peso y subirse a un lugar alto con el cuerpo lesionado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación evidentemente dio vista al fiscal y se consignó a la gente del Ministerio Público y a policías que participaron, e incluso Julio fue detenido por el delito de feminicidio. Y cosa rara, y lo digo a título personal y lo sostengo más a título personal, cosa rara, tuvimos justicia en ese asunto que pudo haber sido un carpetazo sin final. Punto. Una mujer que su hija tal vez se suicidó, tal vez no, eh, pudo haber concluido ahí. Afortunadamente, el movimiento social que impulsó Irinea Buendía, que ustedes los invito a que la googleen, perdón, y vean el movimiento que hizo aquí en México, sirvió precisamente para modificar la legislación. Y no solo eso, a partir del caso de Mariana, todos los agentes del Ministerio Público, todos a nivel nacional, todos los que reciban un asunto de fallecimiento de mujer, sea un atropello, sea un suicidio, sea un accidente, todos tienen la obligación de analizarlo desde la perspectiva de género e investigarlo como si hubiese sido un feminicidio. Y ahí eh, le exigimos al órgano investigador que realice diligencias a efecto de que ninguna muerte de alguna mujer pueda verse eh, maquillada, discúlpenme la expresión, pero pueda verse maquillada como un suicidio o como un accidente. Y este es uno de los muchos casos de movimientos sociales que han venido a trascender el derecho de manera positiva. Yo lo dije en una conferencia hace algunos meses donde tuve la oportunidad de que me invitara la maestra Samara, a quien respeto y admiro mucho, y me invitó a dar precisamente una plática sobre perspectiva de género desde el aspecto penal. Y sostengo algo que me duele mucho sostener, pero es real. Tanto en México como en Colombia, en Venezuela, en donde al país que le pongamos el dedo, la mayoría de los avances jurídicos, normativos, han sido a base de sangre. Tuvimos que perder a Mariana Lima para que la corte pudiera para que la corte pudiera tener este criterio. Tuvimos que perder a Marisela Escobedo para que la corte pudiera implementar una política más, o más bien un procedimiento más apegado a derecho en cuanto a los juicios orales. Tuvimos que perder a miles de víctimas, cientos de víctimas mínimo, en el caso de Pablo Escobar, para que nosotros pudiéramos tener una política en materia criminal en Colombia, entre muchas otras cuestiones que ya habíamos platicado. Entonces, la sociología política va por ese lado. Ahora, otra de las cuestiones importantes que vamos a analizar
y que me gustaría que tuviéramos bien presente en el examen es el concepto de metodología de la investigación. Y ustedes dirán, bueno, esa es otra materia que tiene que ver con ciencias políticas. Bueno, pues la metodología de la investigación aplicada en las ciencias políticas nos sirve para medir los esquemas sociales y proporcionales, estadísticos y de análisis de contenido de la política, que es meramente primordial. La política se mide en números, chavos. La política se mide en estadísticas. No nos vayamos tan lejos. La democracia, que se supone que es por excelencia una de las figuras que representa una política sana, se mide en votos. Entonces, la metodología de la investigación desde la perspectiva de las ciencias políticas es precisamente saber analizar estas cuestiones, como las encuestas, las estadísticas, las probabilidades y el análisis de contenido respecto de todo lo que rodea a la voluntad social de la gente. Me encanta, de verdad disfruto mucho que tengamos aquí, que ustedes sean un grupo con esta iniciativa tan bonita, de tanto compañerismo. El licenciado Carlos nos hizo el favor de compartirnos una liga. Licenciado Carlos, ¿es respecto del caso de Mariana? Maestra, buenas noches. Sí, Buenas noches. señora. No solamente es el de Mariana, son de muchos casos de feminicidio en Latinoamérica y están como relatados como en formato de historias. Qué En- chulada. Ahí lo encontré, son 68 páginas. Está el de ella y bueno, y otras mujeres, ¿no? Hablan de muchos feminicidios en Latinoamérica. Es eso. Muchísimas gracias, licenciado Carlos, por compartirnos. Me gusta mucho el compañerismo que tenemos en este grupo, tengo que confesarlo. Ya me emociona tener clase con ustedes. El licenciado Carlos ya nos hizo el favor de compartirnoslo, me lo quedo yo también para leerlo. Y bueno, aquí el caso de Mariana Lima Buen día, ustedes se darán cuenta la trascendencia a nivel internacional que tuvo. Y bueno, en resumen, todos los fenómenos políticos y todas las herramientas que nos van a servir para analizar la materia son ya todos estos conceptos que les dicté desde la primera clase, bueno, la segunda clase y esta. Estos son los conceptos que vamos a tener en el examen. Les voy a hacer básicamente preguntas al respecto porque también me interesa que conozcan la teoría. Me interesa mucho más escuchar sus opiniones. Estoy muy contenta con los trabajos que me han mandado. Eh, También por aquí tuve la oportunidad de platicar con el licenciado, aquí está, con el licenciado Gustavo Trujillo, que también no los he leído todos, por favor, no se me sientan mal. No los he leído todos. Algunos me hicieron llegar apenas ahorita y yo les di la oportunidad, pero ya los estaremos platicando en la siguiente clase. Pero el trabajo del licenciado Gustavo también me pareció mucho. El de la licenciada Julieta. Licenciada Julieta, deme autorización de compartirlo porque me pareció un trabajo muy sensible, me pareció un trabajo muy elocuente y es una crítica bastante dura, pero realista a la reforma. Entonces, bueno, espero que podamos llevar ese proyecto a la publicación y en serio, compañeros, cada uno de los trabajos yo sí los estoy viendo como potenciales artículos. No he tenido la oportunidad de leerlos todos, pero ya tendrán noticias. Mira. El hecho de que no lo publiquemos como un artículo o que no lo trabajemos así no significa que el siguiente trabajo no pueda ser la oportunidad de ser un potencial artículo, porque recuerden que esta revista se publica de manera mensual y no solamente me dejan publicar un artículo, me dejan publicar varios. Entonces ya me dio luz verde Julieta, ¿eh? Conste. Les he hecho comentarios
y les contesto directamente en los chats, porque me gusta tener esta comunicación. La verdad es que yo aprendo mucho de sus artículos, aprendo a los análisis que ustedes hacen y he tenido la oportunidad de contestar algunos que me han gustado muchísimo y sí los leo, ¿eh? O sea, sí los leo. También me doy cuenta cuando lo sacan con inteligencia artificial, pero sí, sí me doy la oportunidad de leerlos y obviamente pues son eh, cuestiones de evaluación. Entonces, yo los invito a que síganme mandando sus trabajos. Y en ese sentido, voy a hablar un poquito del tema del siguiente trabajo, porque este tema me interesa mucho que lo abordemos desde un punto de vista muy cuidadoso y sé que esta clase es grabada, sé que la clase es grabada y todo lo que digo es a título personal, pero me gustaría que platiquemos de temas de narcotráfico. ¿Por qué vamos a hablar en ciencias políticas del tema del narcotráfico? Bueno, pues porque el narcotráfico, lamentablemente, es una de las problemáticas en muchos aspectos en los estados eh, latinoamericanos, y ya no solo eso, también en Europa. Hoy precisamente en aras de preparar esta clase, me puse a ver un documental de la comparación que estaban haciendo entre Pablo Escobar y Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. ¿Por qué hice esta comparación? Bueno, pues porque a mí me pareció, salvo su mejor apreciación, me pareció pertinente comparar uno de los narcotraficantes más importantes de Colombia y del mundo con uno de los narcotraficantes más importantes de México y el mundo. Pero no vamos a ver sus vidas, no nos vamos a meter a temas más allá de los intereses políticos que representan estas dos figuras. Ujú. Ahorita que estaba viendo los archivos, que estaba leyendo algunas cuestiones de Pablo Escobar, entre muchas otras cosas, es una persona que sometió a un estado completo primero desde una perspectiva económica. ¿Por qué? Pablo Escobar no tenía miedo de pisar la cárcel, porque literalmente él construyó una cárcel para él. Pablo Escobar no tenía miedo de eh, ir a un juzgado, porque él compraba jueces, policías, gobernadores, mató a un candidato y se sabe que lo mató él, porque hay una entrevista de Sergio Marroquín, que yo estoy segura que ustedes saben quién es, eh, donde él explica todas estas cuestiones. Entonces, una sola persona puso en jaque desde un punto de vista económico. Y exacto, Carlos, los que no se dejaba comprar los mataban, tan sencillo como eso. Y la cantidad de muertes que se le han atribuido a Pablo Escobar es escalofriante. No sé si ustedes lo sabían, a mí lo que me sorprendió aprender hoy es que Pablo Escobar tenía 44 años cuando lo mataron, lo acribillaron en ese famoso techo. ¿Cuál es el tema? Que Pablo Escobar sigue siendo ahorita un objeto de turismo en un país. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Bueno, en una entrevista él decía, cuando le preguntaron, oye, ¿de dónde sale tu dinero? Y él decía, bueno, pues yo tengo negocios de inmóvil, constructoras, ah, campo, bueno, agricultura, eh, ganadería, y le preguntaron, tu fortuna está valuada en 5 billones de dólares. Y él respondió, en la ciudad de Medellín, en los barrios bajos. A ver, aquí voy a leer los comentarios, vamos a platicar. Si quieren abrir su micrófono, vamos a platicar, por favor. Eh, en el barrio de Medellín, en la ciudad de Medellín, en los barrios bajos lo tienen como un ídolo, lo tienen como un super ídolo. Hay escuelas que se llaman como él, hay parques pintados con su cara, hay camisetas, venden productos como si hubiera sido un héroe. Entonces, cuando le preguntan a Pablo Escobar, tu fortuna, hay un barrio con su nombre. Esa no me la sabía. Construyó muchos barrios. Sí, esa es una de las cuestiones en las que va a resaltar aquí precisamente estas.
lo que platicábamos hace ratito, ¿no? La importancia de, uno, la opinión pública, que ya lo hemos platicado la vez pasada, y la sociología política. Y es justo precisamente estos dos conceptos los que quiero aterrizar en este ratito. Cuando le preguntan, dime, Diego, por favor. Licenciada, bueno, Diego Fernando, ¿va a ver? Ujú, Licenciada, lo que pasa es que el tema de Pablo Escobar, pues eso fue en la década de los 80 y los 90 que el hombre de cierta manera atemorizó el país con el tema del narcotráfico y a raíz de ese narcotráfico pues se crearon murieron muchas personas y creímos que era el hombre más rico del mundo, según las encuestas que se hacían en esos tiempos. Y llegó al caso de que antes de que lo mataran, cuenta la historia, él estaba en una casa y esa noche no tenía ni con qué arroparse porque estaba en una casa desocupada y lo único que tenía eran dólares. Y cuenta la historia que hizo una hoguera de dólares y los quemó, gran cantidades de paquetes de millones Dos en dólares. millones de dólares. Imagínense, es una cosa impresionante que uno dice que este tipo, hasta dónde llegó, que sometió a todo un estado, sobre todo que el terrorismo de la época del 80 y los 90 fue un terrorismo, y acá en Colombia le tocó, eso fue en la presidencia del presidente Gaviria, que fue que le tocó Ujú, muy duro poderlo combatir. Es más, el estado creó un grupo de policías que se llamaba el bloque de búsqueda. Y este ujú. búsqueda fue el que dio de baja prácticamente, aunque dicen algunas hipótesis sobre que yo he escuchado mucho al hijo de él que ahorita vive en México, perdón, vive en Argentina. No, El sí hijo vive de, en México. Sí, sí, vive sí, aquí en México. Ujú. y resulta que él estuvo comentando de que según los análisis forenses que hicieron, no fue que le dispararon, sino que él mismo se disparó con su pistola. Y ahí o sea, hay una hipótesis que o sea, nunca revelaron eso. Si efectivamente fue que le disparó el grupo de búsqueda o él mismo cuando se sintió atrapado, decidió desenfundar su arma y pegarse un tiro en la sien según dicen, porque, bueno, eso es una vaina que no está clara. Entonces, Pablo Escobar se convirtió como prácticamente lo que usted decía, licenciada, como en un ídolo, y ya hay camisetas, usted va a una barbería y encuentra fotos, los peinados de Pablo Escobar. Bueno, se volvió un ídolo Un y hay icono. mucha Ujú. gente, y es el momento que hay mucha gente que viene del extranjero y van a Medellín, donde van a la tumba de él y hacen promesa, o sea, hay una credibilidad. Entonces, miren que eso, la misma persona de sus actos, de tanto daño que le causó él al país y le causó a los países de Latinoamérica y bueno, Estados Unidos, todos esos países, porque él exportaba droga con cantidades enormes y lo más triste era que el gobierno sabía de que él hacía todas esas cosas. Habían Y están pistas. involucrados. Ujú. Habían pistas de aterrizaje que él disponía de esas pistas y el gobierno lo sabía. Entonces uno dice, mire, llegó a tener tanto poder que sometió al Estado. Es más, al mismo gobierno lo sometió en una situación de estas. Entonces uno mira que el narcotráfico ha sido uno de los actos que han desarrollado estas personas con un gran avance y que le han causado mucho daño a la sociedad. Por ejemplo, yo estuve mirando también en Netflix la película del Chapo Guzmán y ese tipo fue re malo. Oye, ahorita Increíble. tocamos ese tema porque vamos a hacer una Una comparación. vaina, Muchísimas gracias, Giovanni. una vaina increíble, porque yo me miré la Y serie de Netflix y pienso que me la voy a, serie se acerca mucho a la realidad, porque de verdad, si eso fue como la serie lo cuenta, una vaina increíble. Eso hay era todo, una licenciada. entrevista muy Gracias. interesante que le hizo una actriz que se llama Kate del Castillo a Joaquín Guzmán, al Chapo. Que ahorita vamos a enfocarnos en Pablito y luego nos vamos al Chapito para que veamos cómo las economías dicen que no, pero sí depende mucho la política interna e incluso externa de esta problemática tan grave. Gracias, licenciado Giovanni. Diego, por favor. Maestra, buenas noches. Sí, obviamente
por mi razón de laborales, cuando trabajé como funcionario público, allá se hacían allanamientos a esos barrios, habían altares, se hacían altares con la imagen de Pablo. Para ellos era un privilegio tener una motocicleta, una RX 115, una Calimatic, con motos de dos tiempos, los cuales y un arma de fuego era lo que ellos siempre tenían como ídolo y él constantemente, inclusive actualmente en el barrio de la Comuna 13 que se hizo la recuperación en Medellín por la flagelo de la violencia de la guerra y todo lo que sucedió, que inclusive estuve en las dos operaciones. Hoy por hoy estuve el año pasado una oportunidad, hicieron un pasaje muy bonito, usted entra como turista y entre todas esas imágenes que están allá en grafitis, en paredes y todo, de inicio da lo de Pablo Escobar. Pablo Escobar es la marca total de Medellín, lo cual la sociedad ha tratado de, pues, los diferentes Erradicar. gobiernos y erradicar los diferentes gobiernos, pero ha sido una cosa cultural que definitivamente marcó no solo a Medellín, sino a Colombia, porque pues lo que usted decía, Pablo estuvo inclusive, hizo parte del Congreso, permeabilizó toda la corrupción en su máxima expresión, fue un hombre muy atrevido, fue un hombre que desafió hasta el poder del Estado y por eso dejó algo trascendental Colombia de que sigue en el tiempo. Hay muchas cosas que todavía culturalmente están muy marcadas sobre esto y más el poder inquisitivo del narcotráfico y de saber que el narcotráfico es uno de los fuentes de financiamiento de la economía ilegal en el país, lo cual cada día coge más fuerza a pesar de todos los trabajos incansables que se vienen haciendo. Por décadas el Estado es insuficiente por todo lo que hacen, porque desafortunadamente se siguen varias situaciones de fondo, ¿no? Que trata el Estado, pero es imposible. Muchas veces Es ha sido complejo, doctor. Muchas gracias, licenciado Diego, bastante interesante. Diste en el clavo cuando dices este tema de la economía y era lo que les comentaba hace rato, ¿no? Cuando le preguntaron a Pablo Escobar, oye, se dice que tu fortuna está evaluada en 5 billones de dólares, una cantidad obscena de dinero. Él decía, bueno, parece como una cifra sacada de un videojuego, ¿no? Entonces, ya después hubo algunos indicios y hay algunas investigaciones informales que revelan que en realidad Pablo Escobar no tenía tanto dinero. Sí tenía mucho dinero, pero no tenía tanto. Me dice por aquí Julieta, la historia de Pablo Escobar es una mezcla de violencia y poder político. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Se dice que se ofreció a pagar la deuda externa de Colombia. Aquí en México tuvimos también un narcotraficante que hizo esto. Nos dice Diego, Carlos Leder, otro narcotraficante que se ofreció a pagar la deuda externa. No, pues voluntarios tienen un montón, ¿eh? Se convirtió en un ídolo. Coincido contigo, Edison, y creo que lo peor que podemos hacer es idealizar a los narcotraficantes. Actualmente es común ver calcomanías en las motos, en el documento de identidad de Pablo Escobar. Sí, claro, fue el Robin Hood de la época, daba casas y ayudaba a los más pobres. Eso decían, pero no perdamos de vista que a los pobres que ayudaba, pues le mataba a sus papás y les mataba a sus hermanos. Entonces, ayuda, 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 ¿no? Y la cantidad de bajas que se le atribuyen a esta persona fue grandísima. Y en este sentido, aquí es donde vemos cómo el desarrollo económico, el desarrollo político, el desarrollo eh, de seguridad, las políticas públicas, pues evidentemente se encuentran marcadas y actualmente se encuentran marcadas por la delincuencia. Y esto es una crítica. Ahora, vámonos al otro lado del mundo. Bueno, ni tan al otro lado, vámonos enseguidita aquí a su país vecino, México. Y México tuvo precisamente eh, un narcotraficante muy parecido. Aquí es donde me gustaría regresar un poquito a Pablo Escobar para que veamos cuál es la similitud más característica que tenían entre el Chapo y Pablo. Fue una época muy violenta, dice Pani, porque le puso precio a los miembros de seguridad pública. Fue terrible, a los pobres los utilizaba. Claro,
Dice Paula, antes de convertirse en uno de los narcotraficantes más notorios del mundo, Pablo Escobar comenzó su carrera delictiva robando lápidas de cementerios, los cuales revendía para tener dinero. También robaba escuelas. Fíjense, terminó ayudando a escuelas, según él. Durante la década de 1980, el cártel de Medellín, bajo su liderazgo, era responsable de aproximadamente el 80% de cocaína que ingresaba a los Estados Unidos. Así es. Así es. Esa cifra, alarmante cifra del 80% es real, y no solo en Estados Unidos, también en Europa. Fue representante a la Cámara. Hubo incluso un candidato que mataron. El video está súper crudo y evidentemente fue un A mensaje de Escobar. Galán, Muchísimas gracias. pues, Carlos Y Galán vamos, Sarmiento. Carlos Galán Sarmiento, exacto. Y el video está crudísimo, no sé si han tenido, porque me imagino que ya lo han visto, digo, es parte de sus Eh, libros de historia. en estos días, sin ser narcotráfico, casi que repiten la misma historia con Sí un supe, senador, sí supe, afortunadamente sé que sobrevivió. pero está dura la situación Sí, la del verdad es Senado. que sí. La verdad es que sí, dice Julieta que fue congresista suplente en 1980. Bueno, nada más para que veamos en dónde está posicionada en temas políticos, que es en lo que interesa nuestra materia, dónde está posicionado el narcotráfico y por qué necesitamos traerlo a colación. Y insisto, o sea, esta clase la vamos a hacer con mucho respeto, porque a manera de comparación, evidentemente no podemos o no debemos, pues, tomar este tema de otra forma que no sea con la seriedad que merece. Y por otro lado, tenemos a Joaquín Guzmán Loera. Joaquín Guzmán Loera es un mexicano sinaloense, nacido en Naranjos, me parece, que al principio dicen, y la historia se las digo así como que nada más a manera de chismecito para que nos sepa mejor el café. Dicen que cuando él era niño, él se dedicaba a vender libretas y naranjas. Obviamente, como muchos mexicanos, vivió en una zona rural, marginada, lo que lo llevó a emprender en el negocio del narcotráfico, que lo empezaron a invitar, no voy a meter otros personajes porque son irrelevantes para el caso, y lo invitaron a participar en este tema. Se convirtió en un hombre tan sanguinario que muy pronto se ganó el liderazgo del cártel. Derivado de esto, la primera vez que detienen a Joaquín Guzmán Loera en la época del presidente Enrique Peña Nieto, no, perdón, de Felipe Calderón, se escapa, se nos escapa por un túnel. Obviamente todo el mundo señaló al presidente, pero eh, bueno, se les escapó por un túnel en una cárcel, que obviamente el túnel no lo hizo con una cuchara, ¿están de acuerdo? Y menos en el tiempo en el que lo hizo. Después reaprenden a Joaquín Guzmán, al Chapo, y dice la leyenda que Joaquín Guzmán se ofreció a pagar la deuda externa de México también. No he comparado quién está más endeudado, si Colombia o los mexicanos, pero creo que sí ahí nos damos un buen round de la cantidad de dinero que debemos. Y a raíz de esto, evidentemente el Estado mexicano se negó y lo mandaron a un penal de máxima seguridad. ¿Y qué creen? Se nos volvió a pelar. Se inicia una ficha de búsqueda y aquí es donde tienen una similitud importante Pablo Escobar y Joaquín Guzmán Loera, porque si a algo le tenían miedo ellos, era una figura. No le tenían miedo ni al Estado, no le tenían miedo a las políticas públicas, no le tenían miedo a la punibilidad, le tenían miedo a una cosa, a la extradición. Me comentan ahorita y estaba viendo, me pareció muy interesante su comentario, que tal vez pudo haberse suicidado, no había visto esa posibilidad. Habría que analizar la forma en la que quedó el cuerpo porque pareciera como si estuviera corriendo. Le voy a preguntar a un amigo criminólogo, fíjense, para platicarlo desde un punto de vista ya más material y a ver si nos da para una clase. Bueno, o sea, a ver si nos da un ratito la clase para que podamos analizarlo. Pero la extradición es una de las cosas que más le preocupaba a estos narcotraficantes.
Y también hubo comentarios por parte de las presidencias de ambas repúblicas o de ambos estados, de ambos países, donde también no veían viable la extradición de estos capos, porque se dice que la economía se sostenía como una parte importante de la delincuencia. Dice Paula, Guzmán es famoso por sus fugas de prisión. Sí, fuimos el ridículo mundial. La más notable ocurrió en 2001 cuando se escapó del penal de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco, escondido en un carrito de lavanderías. En 2015 se escapó también en el túnel, que es el que les digo que era, no era un túnel de 100 metros, o sea, era un túnelzote. Dicen Pablo Escobar decía que prefería la tumba en Colombia y no una cárcel en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa con esta mecánica internacional que tiene la delincuencia y la política que tienen Estados Unidos? ¿Cuál creen? Y aquí le voy a pedir al licenciado Edison si tiene oportunidad de abrir su micrófono, si no, también por mensaje, se lo agradeceré mucho. ¿Cuál cree usted, licenciado, que sea el motivo por el que estos dos capos no quisieran llegar a Estados Unidos? Buenas noches, licenciada. Buenas noches para cada uno de mis compañeros. Yo opino que sería por la pena tan grande que tendría que pasar por allá y las cárceles las condenas son mucho más duras, ¿sí? Donde, digamos, un PPL en algunas ocasiones es privado de tomar el sol. Ese sería mi punto de vista. Me parece muy bueno, muchas gracias. Sí, dicen que ahorita Joaquín Guzmán Loera está evidentemente recluido en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, porque, alerta de spoiler, sí lo lograron extraditar. Y coincido con el licenciado Edison. Evidentemente, la punitividad de los delitos allá no es tanto que sea más severo, pero la corrupción allá, la punibilidad de la corrupción es más severa. Entonces, los servidores públicos, y en México ha pasado que llegan los narcotraficantes con una suma importante de dinero y corrompen al sistema. En Estados Unidos no es que sea incorrompible, ya hemos visto muchos documentales que no, pero es más complicado corromper y mucho más en temas mediáticos a los impartidores de justicia, por lo que por mucho dinero que tengan no va a evitar, como perfectamente lo dijo el licenciado Edison, que pases 23 horas en tu celda y 1 hora al sol diarios durante pues a Joaquín Guzmán Loera me parece que le impusieron una pena bastante considerable, entonces durante el resto de tu vida. Entonces, ya para concluir esta plática respecto del impacto del narcotráfico, yo sé que este tema nos da para estar aquí horas y de verdad me estoy mordiendo la lengua para no contarles muchos chismecitos que vi hoy mientras escuchaba todos los documentales, porque es una cantidad impresionante de documentales, revistas, Licenciada, artículos, libros. Dígame. licenciada, y eso sucede que nosotros los colombianos en el exterior, pues debido a ese tema, como a esa etiqueta que tenemos, digámoslo así, del tema del narcotráfico, cuando un colombiano llega a Europa o un latino, digámoslo, un peruano, un ecuatoriano, un colombiano, llega a los aeropuertos de Europa, la restricción es mucho mayor que a las personas del mismo continente, ¿no? Entonces uno ahí mira que de pronto estos personajes crearon eso y todo el mundo lo sabe. O sea, uno cree que únicamente aquí en Latinoamérica, pero resulta que es que todo el mundo lo sabe que Colombia, pues en ciertos años tuvo una producción desmesurada de cocaína y pues obviamente es la que ahora todavía exporta mucha cocaína hacia los diferentes países de todo el mundo. Y estos capos pues fueron muy inteligentes porque llevaba cocaína a Europa, a Asia, a todo el mundo.
Entonces uno se da cuenta de que gracias a esas personas, no, ¿cómo le digo? Desafortunadamente, uno como colombiano llega a un aeropuerto en Europa y automáticamente, como se dice acá en Colombia, se raquetea 100% y hacen una fila diferente, o sea, le dan un trato diferente, pero en razón a que por ser colombiano piensan, de una vez le preguntan a usted que se lleva cocaína, ¿no? Entonces es como algo molesto porque tengo unos familiares que viven en Europa y ellos siempre que vuelan acá a Colombia y se devuelven, tienen unas restricciones muy severas por parte de la policía de cada país donde los someten a que los revisan, o sea, es algo como maluco, ¿sí? Porque ya el mundo lo sabe. Y no solamente acá Colombia, ¿no? Ecuador, Perú, que también son países que producen mucha cocaína. Entonces, eso quería comentar, licenciada, gracias. Muchísimas gracias, licenciado Giovanni. Exacto, exacto. Aquí la producción de la droga siempre va a ser un tema relevante porque hay gente que sí le atribuye que hay un impacto económico que sostiene a los países que vienen de narcotráfico. A mí me parece que El Salvador ya nos puso una muestra con el presidente Nayib Bukele, con el estado de excepción que ha estado haciendo, a mi punto de vista, reprobable, pero efectivo en relación a la economía, que la economía no necesariamente está sostenida en este caso. El licenciado Carlos nos dejó un dato muy interesante en los comentarios respecto de la deuda externa, la licenciada Paula también, y la licenciada Julieta coinciden, cadena perpetua prácticamente, y revisen los comentarios, son muy interesantes. Y en ese sentido, anótenle por favor, tarea. Necesito que me hagan un trabajo. Seguimos con las mismas reglas, así como me los han estado mandando, están perfectos. Mínimo 2 cuartillas, máximo 2 cuartillas del impacto económico, social y en materia de seguridad del narcotráfico en los países. Les voy a dar dos opciones. Lo pueden hacer de Colombia o lo pueden hacer de México. El chiste es que hagamos esta comparación de cuál es el impacto, ya sea que quieran hacer el análisis desde la perspectiva mexicana o desde la perspectiva colombiana. La diferencia, perdón, aquí la similitud importante es que, pues así como Pablo Escobar fue uno de los narcotráficos más importantes del mundo, también lo fue Joaquín Guzmán Loera, y pueden utilizar estas figuras como una comparación. Ya sea que lo quieran hacer de México, ya sea que lo quieran hacer de Colombia, bienvenido. A mí la verdad es que estas dos figuras, estos dos personajes inflados, pero importantes, me parecen trascendentales para nuestros respectivos países. Entonces, el trabajo va encaminado, ya sea que lo quieran hacer en México, de México, o ya sea que lo quieran hacer en Colombia, con sus palabras. No necesito antecedentes, no necesito datos históricos, quiero saber qué opinan ustedes. Si no tienen dudas respecto de la tarea, les agradezco muchísimo su tiempo, de verdad es un deleite platicar con ustedes. Maestra, pregunta, Déjenme ¿cuántas cuartillas? Mínimo 2 cuartillas, máximo 5 cuartillas. Quedamos que las cuartillas es una hojita tamaño carta, una hoja de 11 por 13. Si no tienen dudas respecto de la tarea, les agradezco muchísimo su tiempo. Nos vemos el siguiente viernes. Estudien los conceptos que les di, por favor, para iniciar el primer método de evaluación. Quiero platicar con ustedes la siguiente clase, si prefieren tener 2 exámenes parciales o un examen final, pero ya lo platicaremos la siguiente clase. Que tengan un excelente fin de semana. Les mando un abrazo desde México a Colombia. Eh, y los trabajos háganmelos llegar por WhatsApp, por favor. Así como hemos estado haciendo la dinámica, ha estado perfecto.
Le pido a la escuela que suspenda grabación y que descansen. Gracias. Licenciada, muchas gracias a Perfecto, usted. sí, Muy no, Muy amable. no, chévere, muchas licenciada. Muchas gracias. gracias. Muy amable. Gracias.